Buenas y bienvenidos a este canal de ingeniería, matemáticas y física. El día de hoy vamos a ver cómo corregir una curva de esfuerzo de formación de un material. Principalmente hay que definir qué es una curva de esfuerzo de formación. Una curva de esfuerzo de formación no son nada más que datos graficados de un ensayo de tracción. Un ensayo de tracción, el fin de este ensayo de tracción es hallar las propiedades de un material, sea un material dúctil, un material frágil, acero, latón, cualquiera. Este ensayo de extracción se da mediante una probeta que está sometida a cargas axiales, las cuales la van jalando hasta romperla, y con esto se crea una curva de esfuerzo de formación. El esfuerzo se encuentra en el eje vertical y la deformación se encuentra en el eje horizontal. Hay diferentes tipos de curvas de esfuerzo de formación. Curva de datos experimentales extraída directamente del ensayo de tracción es la que nos brinda los datos de este ensayo. Después están la curva de ingeniería y la curva verdadera. La diferencia entre la curva de ingeniería y la curva verdadera no es nada más que la curva de ingeniería, para calcular su esfuerzo y formación, utiliza valores iniciales de área transversal y longitud de la probeta, mientras que la curva verdadera utiliza datos instantáneos de área y de longitud, debido a que en el ensayo de tracción la probeta se va alargando y su área se va reduciendo, pues el esfuerzo y la deformación van variando de acuerdo a esta reducción de área y alargamiento de probeta. Y eso se ve en la curva verdadera. En la ingeniería se ve algo similar. De hecho, la ingeniería es la que más se utiliza porque es un poco más simple que la verdadera y los datos no varían tanto de la otra. La curva de esfuerzo de formación, como la podemos observar por este lado de acá, está dividida en tres zonas: zona elástica, zona elástico-plástica y zona plástica. La zona elástica es donde el material, a pesar de estar sometido a esfuerzos, este no se deforma permanentemente. Mientras que en la zona elástico-plástica el material empieza a ceder, el material se empieza a deformar para llegar a un punto en el cual se va a empezar a deformar permanentemente. La zona plástica es donde ya se da esta deformación permanente. Los límites para estas zonas son el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último y el esfuerzo de rotura. El esfuerzo de fluencia marca el último esfuerzo al cual llega a la zona elástica. El esfuerzo último es el último esfuerzo al que soporta el material en la prueba de tracción antes de ceder. Y la rotura, el esfuerzo de rotura, es el esfuerzo al cual la probeta ya, como su nombre lo indica, rompe, falla. Podemos observar acá la representación de estas zonas, en la cual esta es la probeta en estado inicial. Después tenemos en 1 que está en la zona elástica, pero a pesar de eso presenta un ligero alargamiento, pero no es significativo, o no va a ser permanente al menos. Está la zona elástico-plástica, marcada por el 2, donde ya se empieza a formar un pequeño cuello, donde el material ya empieza a ceder. El punto 3, el esfuerzo último de tensión, donde el material está intentando no romperse, pero ya de ahí ya va a pasar a la rotura. Y el punto 4, donde ya el material rompe, la probeta rompe. Bueno, tipos de curvas de esfuerzo. Tenemos tres tipos de curvas, como ya lo había mencionado previamente: la curva de datos experimentales, la curva de ingeniería y la curva verdadera. La curva de datos experimentales, como se puede observar, es un poco más inclinada que las otras dos. Su pendiente es menor a diferencia de las otras dos. Esta pendiente está dada por el módulo de Young. Nuestra curva de datos experimentales pues está un poco más baja, y lo importante con la corrección de curva es lograr que representar estos datos mediante la curva verdadera y la curva de ingeniería y levantarla. Entonces, bueno, corrección de curvas, lo importante. Principalmente hay que recuperar los datos: tipo de material, el largo del material, de la probeta, y el área de la sección transversal de la probeta. Estas probetas son estandarizadas, así que el largo se puede tener fácilmente. Sin embargo, siempre lo ideal es revisar. Del tipo de material se obtiene el módulo Young, y del área de la sección transversal y el largo se estudia la deformación.
el módulo de Young es indispensable para poder realizar los cálculos. Cada material tiene un módulo de Young que lo caracteriza. El del acero es de 210 gigapascales aproximadamente. Bueno, después de recopilar los datos iniciales, se realiza el ensayo de tracción, donde se obtienen los datos de carrera contra fuerza. La carrera no es más que el alargamiento del, del, de la probeta, pero no llega a ser la deformación, sino que es lo que se estira. Es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. La longitud en un punto menos la longitud inicial. Y bueno, de aquí, de esta curva de carrera contra fuerza, se obtiene la curva de esfuerzo de formación de los datos experimentales, los primeros, con los que vamos a hallar nuestras dos curvas. Procedemos a hallar la curva de ingeniería y, por último, la curva verdadera. La curva verdadera utiliza datos de la curva de ingeniería, que la curva de ingeniería también se puede decir que es la curva corregida de los datos experimentales. Obtención de la curva de esfuerzo de formación, de la principal, de la de los datos. La deformación se obtiene mediante esta fórmula, esta expresión, que es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. La carrera sabemos que es la longitud final menos la longitud inicial, o bueno, esta L no marca un LF, que sería la longitud final, sino que ese L puede ser en cualquier punto de esta gráfica. O sea, puede ser por acá, como puede ser por acá, como puede ser por acá, en cualquier punto. Así que, bueno, de aquí podemos reemplazar que el esfuerzo, que la deformación va a ser la carrera sobre longitud inicial. Ahora sí, esfuerzo. El esfuerzo está dado por la fuerza aplicada a una sección transversal, a un área transversal. El esfuerzo que estamos calculando es el esfuerzo de ingeniería, pero de los datos. Ambos son iguales. El esfuerzo de los datos experimentales es igual que el esfuerzo de ingeniería. Lo único que va a cambiar es la deformación debido a que una está más inclinada que la otra, pero eso ya lo vamos a corregir posteriormente. El esfuerzo entonces va a estar dado por esta expresión. Y bueno, obtención de la curva de ingeniería, que está un poco más levantada. ¿Cómo conseguimos que se levante? Bueno, a eso vamos a llegar mediante una relación. Tenemos, como ya había dicho previamente, que los esfuerzos los esfuerzos de los datos de ingeniería van a ser iguales a los esfuerzos de los datos experimentales. Entonces, como podemos observar acá, si yo trazase una línea por cualquier punto de la gráfica, podemos notar cómo choca con dos puntos, están a una misma altura, pero en el eje X difieren, que sería la deformación. Y ahí es donde cabe la diferencia. Principalmente vamos a analizar, bueno, tenemos que el esfuerzo va a ser igual en cualquier punto. Entonces en el eje vertical los datos van a ser exactamente iguales. Hay que analizar por partes, la zona elástica y la zona plástica. La zona elástica tenemos esta expresión lineal, pues vemos que es una línea recta y está dado por una pendiente, una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente va a ser nuestra deformación, nuestro esfuerzo va a ser nuestra variable dependiente y nuestra pendiente va a ser el módulo de Young. La deformación en la zona elástica va a estar dado por, bueno, vamos a escribirla de dos maneras. Por el módulo de Young de la parte de ingeniería y por el módulo de Young de la parte de los datos experimentales. Sabemos que el módulo de Young de la parte de ingeniería va a ser mayor que el módulo de Young de la parte de los datos experimentales. Como se puede observar que una pendiente acá es mayor que la otra. Una está más inclinada, que si está más inclinada quiere decir que es menor. Con esta relación en mente, lo que vamos a tener en cuenta es esta igualdad y vamos a reemplazar estos dos módulos de Young, o bueno, vamos a reescribirlas para meterlas en esta igualdad. Nos quedaría de la siguiente forma. Y como nosotros deseamos hallar la deformación en la zona elástica, vamos a despejar nuestra formación de ingeniería respecto a lo demás y nos quedaría de esta forma. Ahora, como tenemos este módulo de Young de ingeniería es el que está tabulado, que lo que había dicho previamente, que el del acero era de 210 gigapascales. Bueno, pues este dato ya lo deberíamos tener, el de los datos experimentales, valga la redundancia,
pero nos falta este módulo de Young. Este módulo de Young se puede conseguir de dos formas. La primera es hallando la pendiente de la recta que se puede realizar, o en su defecto pues podemos calcular, podemos hacer un cálculo. ¿Qué quiere decir? El módulo de Young se puede calcular en cualquiera de estos puntos. Se puede dividir el esfuerzo en un punto y dividirlo con su respectiva deformación, y con eso conseguir el módulo de Young. Como se puede calcular en cualquier punto, se elige calcular en el esfuerzo de fluencia. Entonces el punto de esfuerzo de fluencia va a ser dado por el propio esfuerzo y por la deformación en ese punto. Y ya reemplazando todo, dejando todo bien despejado, tendríamos esta ecuación de acá, que todos estos datos los conseguimos de la tabla de los datos experimentales, y podemos hallar entonces nuestro esfuerzo en la zona, nuestra deformación en la zona elástica. Ahora, nuestra deformación en la zona plástica. Hay un H que separa los datos de deformación plástica de los datos experimentales, y con los datos de deformación plástica de los datos de ingeniería. Un poco enredado, pero... Y ese H, pues podemos dejar todo expresado en una ecuación de esta manera, que las deformaciones de ingeniería van a ser iguales a las deformaciones dadas por los datos experimentales, pero restándole un H. Entonces se puede observar que este punto es mayor que los esfuerzos dados por los datos experimentales son mayores que los esfuerzos dados por la ingeniería, por los datos de ingeniería. Entonces, pues se le resta el H para poder conseguir uno con otro. Este H, pues es la distancia entre dos puntos, y los dos puntos más fáciles que podemos obtener son los de fluencia, en donde se encuentra la fluencia en ambas gráficas. Y ya con esto podemos calcular nuestra deformación en zona elástica y en zona plástica de ingeniería. Con los datos de ingeniería ahora vamos a hallar nuestra curva, nuestros datos de curva verdadera. Bueno, la deformación está dado por una razón de cambio, debido a que la longitud va cambiando. No se toma en la fórmula una longitud fija como lo era en la ingeniería, entonces se da por la razón de cambio una derivada. Ahora se realiza la antiderivada y se deja en este término de logaritmo natural, pero nosotros esperamos dejar todo en términos de esfuerzos y deformaciones de ingeniería, porque a pesar de que podamos trabajar con estas longitudes, se hace más fácil trabajar con las deformaciones y con los esfuerzos. Así que vamos a analizar la deformación de la curva de ingeniería. Vamos a reescribirla. Entonces, esta deformación la podemos reescribir de esta manera y dejarlo en términos de L sobre L sub 0 y reemplazarlo en esta fórmula de la izquierda. De tal manera que nos queda que nuestra deformación verdadera va a ser igual al logaritmo natural de la deformación de ingeniería más 1. Queda en términos de deformación de ingeniería. Ahora, para poder hallar nuestro esfuerzo hay que tener una cosa en mente, y es que el volumen de la pieza siempre va a permanecer constante. Si el largo de la pieza va a incrementarse, el área transversal va a reducirse, pero el volumen siempre se va a mantener constante. Con esto, pues podemos dejarlo en esta expresión, donde el volumen inicial va a ser igual al volumen en cualquier momento, final o en la mitad del ensayo, y se reescribe con los datos de área y longitud, y se despeja el área en cualquier punto. Esto lo vamos a utilizar para el esfuerzo. Ya van a ver. El esfuerzo se tiene que es la fuerza sobre área, pero el área no es el área inicial, sino que es el área en cualquier punto. Este área lo podemos reemplazar por esta expresión del área y nos quedaría así. Reescribiendo de manera correcta, nos quedaría entonces el esfuerzo verdadero igual a la fuerza por la longitud en cualquier punto sobre el área inicial por la longitud inicial. Ahora, esta fuerza sobre área inicial podemos decir que es el esfuerzo de ingeniería, así que queda así.
pero este L sobre L sub 0 no puede quedar. Pero antes habíamos calculado un L sobre L sub 0 en términos de la deformación en ingeniería. Así que, haciendo uso de esta fórmula, nos queda entonces que el esfuerzo verdadero va a ser igual al esfuerzo de ingeniería multiplicado por la deformación de ingeniería más 1. Y ya tendríamos entonces todas las ecuaciones necesarias para hallar los datos en la curva verdadera y en la curva de ingeniería. Y con esto pasamos a nuestro ejemplo.